Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias le damos a nuestro buen Dios porque Él es fiel, amén. Dios es fiel todo el tiempo. Y bueno, en este mes de marzo estamos hablando acerca de la fructificación y la multiplicación. Dile al que tienes a tu lado: multiplícate y fructifica. Multiplícate y fructifica. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. En esta noche ponemos este tiempo de la exposición de la palabra en tus manos. Háblanos, guíanos a través de tu palabra, que tengamos un corazón dispuesto, enseñable a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Permítenos poder ser receptores de lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres direccionar a cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, nosotros atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú quieres hablar de manera personal a cada uno de nosotros y como iglesia. Y que sea tu Espíritu Santo delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bien, si les gusta acompañarme, vamos a leer en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los primeros 8 versículos. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo lo voy a leer en otra versión. Ahí lo van a tener en sus pantallas. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Amén. Todos hemos leído este pasaje de la Biblia y en estos días ya se ha compartido un poco de lo que enseña esta porción de la palabra. Pero yo me quiero centrar en algo muy específico de lo que enseña aquí este pasaje. Jesús está dando este es uno de sus últimos enseñanzas o sus últimos discursos. Se encuentra en ese momento en el aposento alto, donde está con los discípulos. Está a poco tiempo antes de ser arrestado y empezar todo el proceso de la crucifixión. Y es en este entorno, en ese contexto, en el que Jesús le está hablando a sus discípulos. Les está diciendo claramente que Él es la vid verdadera. Y nos está hablando que nosotros somos las ramas de la vid. Y para nosotros aquí en Colombia, aquí en Cartagena, no entendemos quizás mucho lo que es la vid, porque aquí no se produce la vid, aquí no crece la vid, ¿verdad que no? Pero allá donde nosotros vivíamos en Saltillo, el estado es un estado vinícola, es un estado donde se produce la vid. Es más, en muchas casas a veces los tienen en sus patios o en el frente de las casas y producen uvas. Así que nosotros conocemos bastante bien
todo el proceso que tienen que hacer, que la tienen que podar, no tienen que permitir que crezca de más, porque luego las uvas con el peso terminan quebrando las ramas y crece mucho, porque es una rama frágil, es una rama que no es muy resistente. Y cuando crece demasiado tiene que ser como si fuera como la enredadera, como la maracuyá más o menos, que se empieza a enredar. Y hay que empezar a ponerle apoyo, porque de lo contrario el peso del racimo de uva puede hacer que se termine quebrando la rama. Pero ciertamente la vid, aparte de dar uvas, no es muy útil para otras cosas. Su madera no sirve para hacer un mueble. No se puede hacer casi nada con ella. Solamente se puede recoger su madera o sus ramas cuando ya están secas y poderlas quemar, porque no sirve para nada más. Lo único productivo de la vid es dar uvas. Así que Jesús en este pasaje, ¿qué es lo que está hablando? Porque nos está diciendo que tenemos que nosotros dar fruto. Jesús está diciendo, ustedes cuando producen mucho fruto, eso le da gloria al Padre. Pero no sé si a ustedes les ha pasado como a mí. Leyendo este pasaje yo me pregunto, ¿qué es el fruto que Jesús quiere que nosotros produzcamos? Porque como cristianos tendemos a hablar mucho de que es que tienes que dar fruto. Y empezamos a decir, un verdadero cristiano tiene que dar buen fruto. Pero ¿qué es el fruto? Porque si nosotros leemos, en ninguna parte dice exactamente qué es el fruto o qué tipo de fruto tenemos que dar tú y yo. Pero sí nos dice que tenemos que dar mucho fruto. Quizás algunos pueden decir que el fruto es ganar almas para Cristo. Quizás algunos otros, el fruto puede ser empezar a poner en operación los dones del Espíritu Santo. Quizás para otros puede ser empezar a discipular a otros para que también puedan ser discípulos de Cristo. No sé qué te has creído tú que puede ser el fruto del cual Jesús quiere que tú y yo podamos producir. Pero Jesús ciertamente en este pasaje no nos dice cuál es este fruto. Pero nosotros podemos, a raíz de lo que enseña la palabra, podemos nosotros mirar el texto y ver que el texto nos está dando unas pistas para que nosotros podamos entender cuál es el fruto que Jesús quiere que tú y yo produzcamos. Así que vamos al versículo número 8 que leímos hace un rato. Versículo número 8 de Juan 15 nos dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Jesús está diciendo, cuando ustedes producen mucho fruto, aunque no nos dice qué tipo de fruto, pero cuando lo producen, entonces están empezando a demostrar que son mis verdaderos discípulos. Significa que si alguien que se dice llamar discípulo de Cristo, pero no produce los frutos de los cuales Jesús quiere que produzcan, no es realmente discípulo de Cristo. Por ende, no le puede dar la gloria a Dios el Padre. El fruto ciertamente es evidencia de que alguien realmente ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿cuál es este fruto? Cuando una persona nueva viene a Cristo y le empezamos a decir, ahora empieza a dar fruto. ¿Qué puede entender esta persona con respecto a dar fruto? ¿Será empezar a andar en las buenas obras? ¿Será empezar a obedecer los mandamientos? ¿Será empezar a congregarse regularmente? ¿Qué es el fruto realmente? Para esto vamos a Juan capítulo 14. Un capítulo anterior, Jesús les está hablando este discurso. En este pasaje de Juan 14, Jesús está hablando que Él es el camino, la verdad y la vida. Es donde también les va a hablar acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo.
Y en el versículo 12 les dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Así que Jesús está diciendo que tú y yo, cuando en verdad creemos en Jesús como Señor y Salvador, podemos tener la certeza que todas las cosas que están escritas en la Biblia que Jesús hizo, Él nos está diciendo: ustedes también las hará. Y no solamente harán las que yo hice, sino incluso aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa al Padre. Cualquier cosa que se les ocurra la pueden pedir en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. A veces nosotros malentendemos este texto y decimos: yo le puedo pedir lo que yo quiera al Padre, porque Jesús dijo: pide lo que quieras en mi nombre y Él lo hará. Pero no sé si les ha pasado que van al secreto, van a la oración y están pidiendo cosas y no las reciben. Que quizás levantan un tiempo de ayuno, de intercesión, de vigilia, y aún y con todo esto no lo reciben. Se estarán preguntando: pero y entonces, si la palabra me dice todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer, ¿por qué entonces yo no veo el cumplimiento de lo que estoy pidiendo en el nombre de Jesús? Pues Jesús ciertamente está diciendo: yo lo haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Lo que Jesús está diciendo: lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer siempre y cuando le dé la gloria al Padre. Si lo que tú estás pidiendo no le va a dar la gloria al Padre, Jesús no se va a mover ni va a hacer nada. Porque Jesús todo lo que hace es para darle la gloria al Padre. Él vino a darle la gloria al Padre y Él continúa dándole la gloria al Padre. Así que Él no va a hacer absolutamente nada que no le glorifique al Padre. Así que si tu oración no está alineada en que Jesús le dé la gloria al Padre, por más que ores, por más que pidas oración los lunes en la brecha, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no le da la gloria al Padre. Así que cuando tú y yo nos empezamos a alinear a Cristo, nos empezamos a alinear a la voluntad del Padre, empezamos nosotros realmente a glorificar al Padre. En ninguna parte Jesús de este capítulo 15 de Juan está diciendo: lo que pidan en oración a mi Padre, Él entonces les dará las fuerzas para que ustedes lo puedan llevar a cabo. ¿Verdad que no dice eso? Jesús no está diciendo: ustedes oren al Padre, vayan al secreto, pidan en mi nombre y entonces el Padre les va a dar las fuerzas para que ustedes lo lleven a cabo. No dice eso. Jesús está diciendo: pidan en mi nombre al Padre y yo lo haré. No dice que nosotros somos los que lo vamos a hacer. Es Jesús quien lo va a hacer siempre y cuando esto le dé la gloria al Padre. Así que quien realiza la obra no somos nosotros los discípulos, es realmente el Hijo. El Hijo es el único que glorifica al Padre. Así que la única manera posible para que tú y yo como iglesia, como discípulos de Cristo, podamos darle la gloria al Padre es porque Jesús mora en nosotros y a través de nosotros. Juan 14:20 nos dice: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Jesús le está diciendo: ciertamente después de mi muerte voy a resucitar
Les dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Jesús aquí está hablando de una unidad. Hay una unidad entre el creyente y Cristo, como lo hay entre Cristo, el Hijo y el Padre. Así que esta unidad solamente funciona siempre y cuando le demos la gloria al Padre. La vida de Jesús fluye a través de nuestra vida. El deseo de Dios el Padre es que nosotros le glorifiquemos a través del Hijo. Si el Hijo vive en mí, entonces yo puedo glorificar al Padre. Pero si el Hijo no mora en mí, por más que yo quiera, no podré glorificar al Padre. Así que Jesús ciertamente está usando esta metáfora acerca de la vid y está diciendo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pero ¿qué se imaginan ustedes que es el fruto? ¿Qué se pueden imaginar ustedes que es el fruto? Si ya Jesús está diciendo: yo soy la vid o yo soy el tronco, ustedes los discípulos son las ramas, entonces ¿qué es el fruto? ¿O cuál es el fruto? Ni idea, nunca se lo habían preguntado. Acciones, conductas. Vamos a ver si es realmente eso. Así que entonces, ¿quién es el fruto? Si nosotros hablamos de lo que es la horticultura. ¿Alguien sabe lo que es la horticultura? Términos de la horticultura. Esta gente que se dedica a la siembra de los diferentes tipos de árboles, flores y demás. Si nosotros hablamos y decimos o preguntamos: ¿qué fruto da la mata de guayaba? ¿Qué da? Guayabas. Inteligentes. La mata de plátano, ¿qué da? Da plátano. La mata de mango, ¿qué da? Mango. Entonces, ¿qué fruto produce la vid de la cual está hablando Jesús? Si Jesús está diciendo: yo soy la vid y ustedes las ramas, ¿qué fruto produce esa vid? Al creyente, no. Si hablamos de que la mata de mango produce mangos, no la producen las ramas, sino que es la savia que está dentro del tronco y lleva toda esa savia a las ramas, hace que produzcan mangos. Así que la vid verdadera, el cual es Cristo, conduce toda esa savia a través del tronco, que Él es el tronco, y se dirige a las ramas, que somos nosotros los cristianos o los discípulos. ¿Qué fruto produce naturalmente esa vid? Pues produce a Cristo. Es lo que puede producir. La vid verdadera va a producir a Cristo. Cristo va a producir ese fruto en nosotros y a través de nosotros. Ese es el fruto del cual Jesús está hablando, que tú y yo tenemos que producir. Es decir, que Cristo tiene que reflejarse en nosotros y a través de nosotros en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Todos los días de nuestra vida, Cristo tiene que reflejarse en nuestra vida. Así que el fruto es la vida de Jesús en mí, siendo manifestada a través de mí y siendo vivida en mí. El fruto es Cristo Jesús. No son las buenas acciones, no son las buenas obras, no es el cumplimiento de los mandamientos, no es el ser un cristiano ejemplar. El fruto es Cristo en nosotros. Ese es el fruto del cual Dios el Padre, que es el labrador, quiere que tú y yo podamos producir. Es decir, que todo aquel que no produce a Cristo, Jesús está diciendo, el Padre, que es el labrador, entonces cortará esas ramas que no producen a Cristo
porque están siendo inútiles, están siendo inservibles. Al Padre no le sirven esas ramas que no producen a Cristo. Tú y yo tenemos que producir a Cristo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por su iglesia. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8. El profeta Oseas, solo me quiero centrar en la última parte, donde Dios le está hablando a la nación de Israel y le dice: soy como un árbol que siempre está verde, todo tu fruto proviene de ¿quién? ¿Y quién está hablando? El Padre, Dios. Dios está diciendo: yo soy el árbol verde y todo tu fruto, todo lo que tú produces, todo lo que tú eres, proviene de mí. Y Jesús también está utilizando este mismo contexto y está utilizando esta metáfora acerca de la vid verdadera, diciendo: yo soy la vid verdadera, ustedes las ramas, y ustedes tienen que producir mucho fruto, y ese fruto proviene del Padre, que es generado a través de la vid o el tronco, que es Cristo, y Él desea producir a Cristo en nosotros. Dios el Padre no me quiere hacer a mí un mejor Daniel. Él quiere formar a Cristo en mí. Él quiere formar a Cristo en ti. El deseo del Padre es que Cristo sea formado en ti en todos los aspectos de tu vida. Lo que le agrada y lo que le glorifica al Padre es la vida del Hijo. El Hijo es el único que halló complacencia ante los ojos del Padre. Así que yo no puedo dar fruto por mí mismo. ¿Cómo se producen las uvas en las ramas de la vid? ¿Alguien se imagina cómo se producen las uvas en las ramas de la vid? Pues las ramas por sí solas no pueden producir ningún tipo de fruto. En este caso, las ramas de la vid producen uvas porque la vid le dice que produzca uvas. Si nosotros arrancamos la rama de cualquier tipo de árbol, ¿ustedes creen que va a producir fruto? Si la desconectamos del tronco, la separamos, ¿qué va a pasar con esa rama? Con el tiempo va a empezar a secarse y muere. Es lo mismo que pasa con un cristiano que se separa de Cristo. Cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos empezamos a ir tras los deseos de la carne, tras la vanagloria de la vida, tras los deseos de los ojos, y empezamos a hacer cosas que van contraria a lo que enseña la palabra, empezamos a irnos alejando de Cristo, nos vamos desconectando de Cristo. Y es ahí donde empezamos a ver lo que en ocasiones tú y yo decimos: se está enfriando, se está empezando a secar, porque se ha desconectado del árbol de la vida. Así que ciertamente es la savia que es producida por el tronco la que permite que las ramas produzcan fruto. Así que si es Jesús viviendo su vida a través de nosotros y en nosotros, el fruto ciertamente se producirá a través de nosotros. El fruto no lo produzco yo, lo produce el árbol de la vida, el cual es Cristo. Yo solo soy una rama, el cual Cristo usa para producir el fruto. Así que en todo esto, si yo no produzco el fruto, sino que es Cristo quien nace el fruto, Él es quien nace la obra. El Padre es el que se dedica a cultivar la vid, a podarla, a cuidarla, a regarla, a estar al pendiente, a abonarla. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el creyente en todo esto? Nosotros no somos el labrador, nosotros no somos la vid, nosotros no somos el fruto. ¿Qué responsabilidad podemos tener en todo esto que Jesús está hablando? ¿Debo acaso quedarme
de brazos cruzados esperando que Cristo haga absolutamente todo? En Juan 15, del 1 al 8, si nosotros leemos detenidamente, la palabra fruto aparece 6 veces los primeros 8 versículos. Jesús le está dando una importancia al fruto que se debe producir. Y otras 2 veces aparece en el versículo 16. Pero si leen detenidamente, ¿cuántas de esas veces el dar fruto aparece como un verbo imperativo? Un verbo en el cual Jesús está dando como un mandato. En ninguna parte. Jesús en ningún momento está diciendo: ustedes, mis discípulos, produzcan fruto. En ninguna parte, ni una sola vez. No existe ningún mandato a que tú y yo demos fruto. Al contrario, en este pasaje solo hay un mandamiento. Y este mandamiento que Jesús está dando es: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Sabes cuántas veces aparece esta frase permanezcan en mí en Juan 15? Aparece 15 veces. 15 veces Jesús recalcándole a sus discípulos: permanezcan en mí. Permanezcan en mí, separados de mí nada pueden hacer. El foco de nuestras vidas como cristianos es el permanecer en Cristo Jesús. Pero ¿qué es el permanecer en Cristo Jesús? Permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día de nuestras vidas. Te lo repito, permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él en cada momento de cada día de nuestras vidas. Eso es permanecer en Jesús, estar en una continua y permanente comunión, relación con Él y dependencia de Él. Saber que no se tratan de mis fuerzas, no se trata de lo que yo puedo tratar de alcanzar, se trata de Cristo. Se trata solamente de Él. Así que permanecer en Cristo es estar apercibidos de que su presencia está en nuestras vidas y que Él lo hace de manera intencional. Quiere mantener una relación cercana con nosotros, sus creyentes, los discípulos, y lo quiere hacer a través de la palabra y también de la oración. Jesús quiere hacer de ti y de mí codependientes de Él en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Si leemos Juan 15, el versículo 7. Versículo 7 nos dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo 9 nos dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y el versículo 11, Jesús dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En estos 3 versículos 7, 9 y 11, Jesús está hablando de permanecer en Él, pero permanecer en su palabra, lo que Él nos está diciendo, su palabra dicha. Recordemos que Jesús es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Cuando Dios abre su boca para hablar, lo que sale de su boca es el Hijo, porque Él es el verbo de Dios. Cuando Dios en Génesis 1:1 nos habla de que Él empezó a hablar y a decir que se haga esto y que se haga esto otro, lo que hacía realidad cada una de esas cosas era Cristo. Él es el verbo quien hace el cumplimiento perfecto de lo que sale de la boca de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios.
Así que Él quiere que tú y yo permanezcamos en su palabra y en la oración. En Juan 14 Él está diciendo: si ustedes realmente me aman, obedezcan mis mandamientos. Porque para nosotros es muy fácil decir: sí, yo amo a Cristo, pero vamos haciendo lo contrario de lo que enseña la palabra, en contrario a lo que Jesús nos mandó, nos enseñó. Vamos haciendo de nuestra vida lo que queremos, pero Jesús está diciendo: si ustedes realmente dicen que me aman, tienen que obedecer mis mandamientos. Es la forma en la cual vamos a nosotros realmente a demostrar que amamos a Cristo, obedeciendo sus mandatos. Sinclair Ferguson, un gran escritor cristiano, dijo esta frase: la manera de permanecer en Jesús es dejando que su palabra permanezca en nosotros. La manera de permanecer en Jesús es dejando que su palabra permanezca en nosotros. Es decir, ese es leer su palabra todos los días, meditar en ella, escudriñarla, memorizarla, ponerla por práctica. No solamente se trata de leerla y llenarnos de información, sino también permitir que Dios nos hable a través de su palabra, que nuestros ojos sean abiertos y que la palabra ilumine por completo nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos discernir lo que Él quiere hacer en nosotros, porque la palabra de Dios discierne y penetra hasta discernir entre los huesos, las coyunturas, y Él examina todo y lo más profundo que hay en nosotros. Cuando permitimos que la palabra ilumine todo en nosotros, nada puede permanecer en oculto. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. La recomendación del apóstol es que el mensaje de Cristo, ese mensaje que ustedes ya han escuchado, eso que ustedes ya han aprendido, que ustedes con toda su riqueza llenen sus vidas, porque la palabra de Cristo es rica y es abundante para nosotros. Su palabra es el pan de vida. Su palabra es el agua. Si nosotros tomamos de ella, nunca jamás tendremos sed. Así que el apóstol está diciendo: enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que da la palabra de Dios. Así que yo les quiero preguntar: ¿la palabra de Dios en tu vida es un visitante o es un habitante permanente en tu corazón? Hay quienes tienen la palabra como un visitante nada más. Acuden a ella solamente cuando la necesitan, como si fuera un extintor para apagar el fuego en un momento. Y cuando todo está bien, se olvidan de la palabra, se olvidan de la relación con Cristo. Continúan llevando su vida como si absolutamente nada pasara con ellos. Pero aquellos que realmente hacen de la palabra un habitante permanente en ellos, van a vivir en continua relación con Cristo Jesús, donde Él continuamente se les va a revelar, les va a mostrar, les va a hablar y va a empezar a transformar sus vidas, porque cuando nos encontramos con Cristo, nuestras vidas nunca deberían ser igual. Porque Él empieza a producir el fruto en nosotros, del cual es Él mismo, Cristo, en nosotros. Y este mismo escritor, Sinclair Ferguson, continúa diciendo: la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios el Padre quiere formar en nosotros.
quiere formar a Cristo en ti y en mí. Así que mantenerse en comunión con Cristo por medio de la oración y la palabra es lo que va a producir en nosotros el fruto de una vida que es capaz o que es cada vez más semejante a la vida de Jesús. Entre más vayas a la oración, porque en la oración no solamente es para pedir a Dios, en la oración nosotros nos estamos alineando a la voluntad del Padre. Si tú solo vas a la oración con la disposición de siempre estar pidiéndole a Dios, entonces no has entendido lo que es una verdadera relación con el Padre. Es como una relación matrimonial. Imagínense si una de las partes siempre está pidiéndole, pero nunca está buscando relacionarse con él o con ella. Nunca está buscando entender, comprender, pasar tiempo. Eso no sería una verdadera relación matrimonial. Solo esa conveniencia. Y Dios sí nos quiere dar cosas en abundancia. Efesios capítulo 1 nos dice que Cristo Jesús nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Ya no necesita que haya una bendición adicional, porque Él dijo con toda bendición espiritual. Ahí caben todas las bendiciones de Dios. Ya Él nos bendijo, no es que nos va a bendecir si nos portamos bien, si cumplimos la palabra. No, ya nos bendijo, ya Él nos dio todo. Que el Padre se encargaría de todas nuestras necesidades, que no nos preocupemos por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, qué calzaremos. Ya el Padre tiene todo eso solucionado. Pero ¿qué nos dice Jesús? Ve al secreto y ora al Padre que está en el secreto. Es ahí en el secreto donde tú y yo nos empezamos a alinear a la voluntad del Padre. Es ahí donde Él desea formar a Cristo en nosotros. Si tú eres de los que vas y empiezas a orar y a orar y a orar y te descargas por completo y te levantas inmediatamente, pues no esperaste a que el Padre te hablara. En una conversación se necesitan dos personas. De lo contrario es un monólogo. Si tú vas a la oración con la intención de ser un monólogo, estás perdiendo el tiempo. El Padre no desea relacionarse de esa manera con nosotros. El Hijo no quiere relacionarse de esa manera con nosotros. Alguien dijo alguna vez esta frase: los santos están llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Así que Cristo quiere producir a Cristo en nosotros, para que de esa manera tú y yo le podamos dar alabanza y gloria a Dios. Si Cristo no está en ti y no está siendo formado en ti, imposible que le puedas dar alabanza y gloria a Dios. Porque lo único que le da alabanza y gloria a Dios es el Hijo. Es el Hijo. El Padre no nos mira a nosotros porque seamos buenos, porque pretendamos ser buenos cristianos, porque nos congreguemos regularmente, porque nos memoricemos la palabra. El Padre lo que va a ver es si el Hijo está siendo formado en nosotros. Eso es lo que el Padre va a mirar en nosotros. ¿Tú quieres llevar frutos para la gloria de Dios? Permanece en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? Pues la palabra de Dios debe morar en abundancia en tu corazón. Debes aferrarte a la palabra de Dios por encima de cualquier opinión humana. Cierra tus oídos a aquellas opiniones que no provengan de Dios, y alinea tu corazón y alinea tus oídos a escuchar el mensaje del Padre a través del Hijo. Vivamos en dependencia absoluta de Cristo a través de la oración, y déjate guiar
por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. De esa manera es la única forma en la que tú y yo vamos a empezar a dar fruto. Cuando permanecemos en Cristo, damos frutos para la gloria de Dios. Así que el fruto no es simplemente ganar más almas para Cristo. Eso está bien hacerlo, claro. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Eso dice el apóstol Pedro. Pero lo que Dios va a mirar en nosotros no es cuántas almas ganaste para Cristo. No es cuántas veces te congregaste. No es cuántas veces ayunaste. No es cuántas veces trajiste tu diezmo fielmente. Lo que el Padre va a ver en ti es si Cristo fue formado o no en ti. Eso es lo que le importa al Padre, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Así que aquí quiero terminar. Me gustaría terminar con una oración. Mi intención no es regañarlos ni hacerlos sentir mal, porque ciertas cosas que hacemos para Dios son buenas, y las buenas obras siempre van a apuntar a que la gente vea a Cristo, pero que eso no sea nuestra mayor motivación, que nuestro deseo sea que Cristo sea formado en nosotros. Juan el Bautista decía: que yo mengüe, que Él crezca en mí. Que yo mengüe, que Él crezca. Eso es que Cristo sea formado en mí. Que yo cada día mengüe. Que mi ego, que mi yo, que mis ambiciones, que mis deseos, que mis sueños mengüen. Que sea Cristo formado en mí. Cuando Cristo es formado en mí, entonces Él va a poner en mí los sueños, Él va a poner en mí los deseos, Él va a poner en mí las cosas que yo necesito hacer. La Biblia nos dice que Él pone el querer como el hacer. Él es el que lo pone. No nace de un deseo humano, Él es el que lo pone. Y aún ni siquiera las buenas acciones que tú y yo hacemos nacen de nuestro corazón. Efesios 2, 9 y 10 nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras que no nacen de mí, que nacieron del corazón de Dios primero. Y Él lo puso en mí para que yo lo hiciera. Así que el Padre quiere formar a Cristo en ti. No quiere formar Cristos chiquitos en nosotros, quiere formar a Cristo plenamente en nosotros. Que todo nuestro ser, que todo lo que nosotros somos irradie a Cristo. Que podamos oler a Cristo, que podamos nosotros en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, se vea reflejado a Cristo. Y así nosotros entonces vamos a glorificar al Padre como el Padre lo desea. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que has hablado a aquellos entendidos, Señor, con un corazón receptivo a entender lo que tú estás hablando. Para algunos quizás no entendieron la importancia de lo que es que Cristo sea formado en nosotros, en todo. No se trata de quién soy yo, lo que puedo llegar a ser. No se trata de mis dones, mis talentos, mis habilidades. Se trata de Cristo. Todo es de Cristo y todo le pertenece a Él. Aún mi vida completa y enteramente le pertenece a Cristo, porque yo fui comprado a precio de sangre. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y así como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Porque el apóstol lo había entendido, había comprendido
que no se trataba de él. Cuando nosotros leemos en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, cuando él empieza a hablar, yo era fariseo de fariseos y yo hacía esto y hacía esto otro, fui formado a los pies de Gamaliel, y empieza a mostrar todas sus credenciales, pero al final él termina diciendo: todo eso lo tengo por basura, todo eso no tiene importancia, todo eso para mí ahora es inútil, porque ahora Cristo vive en mí. Ya no se trata de mí, ya no se trata de que la gente reconozca: wow, mira, es el fariseo Saulo de Tarso. No, a él ahora quería que reconocieran: wow, es el siervo de Cristo. Por eso Pablo se presenta: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Porque él lo había entendido. Que cada uno de nosotros lo podamos comprender, que ya no se trata de nosotros, que ya no se trata de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, sino que nos enfoquemos en que Cristo sea formado en nosotros y que Él ponga esos sueños en nosotros, que Él ponga esos deseos en nosotros, para que de esta manera, cuando vayamos a la oración, cuando vayamos al secreto y pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, Él lo hará, porque se trata de algo que ya ha nacido de su corazón y que lo ha puesto en nosotros, y que Él con toda disposición lo hará, porque entonces eso va a glorificar al Padre. Por eso Santiago dice: ustedes no reciben lo que oran porque oran mal, porque oran para sus deleites y sus deseos. Y no es así como Dios quiere que tú y yo oremos. Quiere que oremos conforme a la voluntad del Padre. Y esa voluntad la conocemos en la oración y en la lectura de la palabra. Señor, que Cristo sea revelado en nosotros. Lo hemos conocido como el Señor y Salvador, pero también queremos que Él sea formado en nosotros, en cada parte de nuestro ser, que inundes por completo nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Entre más seamos llenos de ti, entre más seas tú formado en nosotros, Señor, que pueda salir todo aquello que no proviene de ti, todo aquello que no quieres formar en nosotros. Que tú empieces a formar, Señor, nuestro temperamento a la imagen de Cristo. Que todo en nosotros sea formado y procesado conforme a la imagen del Hijo. Señor, yo quiero ser un discípulo que irradia a Cristo, y que el fruto de Cristo Jesús sea producido en mí de tal manera que le pueda dar la gloria al Padre. Que la gente allá afuera, cuando me vea, pueda decir: esa persona realmente sirve a Cristo, ese cristiano realmente ama a Cristo, ese cristiano realmente vive para darle la gloria al Padre. Como iglesia, Casa de Dios La Victoria, Señor, que podamos reflejar a Cristo en todo, Señor. Yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros y seguirás trabajando hasta que Cristo sea formado total y completamente en nosotros. Porque aquella obra, Señor, que empezaste, tú la culminarás en el tiempo perfecto que ya tienes establecido para cada uno de nosotros. Por eso gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.